Cordial saludo, mi nombre es Sergio Caballero, soy asesor en prevención y el día de hoy tendremos una capacitación enfocada en el manejo seguro de las herramientas. El objetivo general de nuestra capacitación es interactuar con estrategias que le permitan a la comunidad promover una cultura de intervención efectiva y contribuyen en la reducción del riesgo por el manejo de herramientas, teniendo en cuenta que 1 de cada 5 accidentes tiene que ver con máquinas o con el uso de herramientas, siendo las manos el sitio más afectado del cuerpo. Siempre verificamos que un accidente nos lleva a una afectación y la mayor parte del cuerpo afectada son las manos. Manos que son supremamente importantes para nosotros, ya que con las manos hacemos absolutamente todas las cosas del diario vivir. Entonces es fundamental generar esa conciencia del cuidado de las manos. ¿Bien? Dentro de los conceptos básicos, en el artículo 2, definiciones del decreto 1072 de 2015, en su sección 2.2.4.6, me define lo que es el centro de trabajo, el cual pues se entiende a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica de una empresa determinada. Me define la identificación de peligro, la cual es un proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. Me define como tal el peligro, que siempre lo vamos a definir como una fuente, situación o acto con potencial de daño, el cual pues genera un daño a la salud de los trabajadores, puede también afectar equipos o puede también afectar instalaciones. Y por último, pues me define lo que es el riesgo, que ya es la combinación de la probabilidad de que ocurra ese tipo de evento o más exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño con la que pueda suceder o ser causada por este tipo de peligros que están. ¿Listo? Tenemos un concepto sumamente importante y es el accidente de trabajo, el cual se determina en la ley 1562 de 2012 y se define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que le genere al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También dentro de la ley 1562 de 2012 me dice que se considera accidente de trabajo cuando el trabajador esté realizando una labor que haya sido designada por un superior, el gerente, el coordinador, el supervisor, ¿sí? Y durante esa labor le suceda algo, así esté o no dentro de sus funciones laborales. Si está cumpliendo una orden directa y le sucede algo, sigue siendo accidente de trabajo. Y también se considera accidente de trabajo cuando ese trabajador asiste a un evento lúdico, recreativo, deportivo organizado por la empresa y durante ese evento organizado por la empresa le sucede algún evento. Entonces también sería considerado como accidente de trabajo. Bueno, entrando en materia, pues tenemos la clasificación de las herramientas manuales, dentro de las cuales encontramos herramientas eléctricas que pues básicamente son las que son alimentadas por electricidad, como es el caso de los taladros, sierras, pulidoras, esmeriles, cantidad de herramientas que pueden existir. También tenemos herramientas neumáticas que básicamente son las que son alimentadas por aire comprimido. Hay casos como los martillos neumáticos, vibradores, taladros, lijadoras. Tenemos las herramientas de disparo en las que pues básicamente actúan los gases, ¿sí? En una carga de pólvora que constituyen la fuerza motriz. Se usa para clavar o colocar clavos, pernos, entre otros. Y pues de esa herramienta de disparo ahorita está muy de moda la herramienta de disparo de puntillas. Tiene una fuerza impresionante y es bastante útil, pero pues también nos puede generar algún tipo de lesión. Hay que saberla manipular. El manejo de la herramienta es fundamental. Tenemos las herramientas manuales mecanizadas, que son ya pues aquellas cuyo manejo se hace con las manos del trabajador, pero que realiza el trabajo mediante la aplicación de la energía eléctrica, neumática, entre otras. O sea, requiere del trabajador para poder ser utilizada.
Las herramientas manuales pues son elementos de trabajo usados de forma individual que requieren para su accionamiento fuerza humana, eléctrica o neumática dependiendo de los tipos de herramientas. Existen gran variedad de herramientas, incluso en una oficina podemos manejar grapadoras, perforadoras, bisturís, ¿sí? Y todo eso, aunque no lo creamos, nos puede generar un accidente. Se han reportado ante la ARL eventos por perforadoras o por grapadoras que incluso han generado diferentes tipos de lesiones en los colaboradores. Ergonómicamente las herramientas manuales deben cumplir algunos requisitos básicos como desempeñar con eficiencia la función que se pretende de ella, debe ser proporcionada a las dimensiones del usuario, ergonomía, debe ser apropiada a la fuerza y resistencia del usuario, debe reducir al mínimo la fatiga del usuario. En el momento de la adquisición el diseño será tal que permita a la muñeca permanecer recta durante la realización del trabajo. Del manejo del seguro de herramientas, ¿qué podemos decir? Es el conjunto de actividades de promoción y prevención que se deben desarrollar con el fin de prevenir lesiones por el contacto con herramientas defectuosas que puedan poner en riesgo la integridad física de los trabajadores. Para la prevención del riesgo, pues esta prevención se puede realizar de diferentes formas. Una es de manera sistemática. De manera sistemática es cuando involucramos absolutamente todo lo que abarca la empresa. Aplicamos a todos los procesos que se ejecutan deben ser involucrados dentro de la prevención. Para las actividades rutinarias y no rutinarias, no importa si yo hago la actividad todos los días o si solo la hago una vez a la semana, una vez al mes, cada 15 días. Actividades internas y externas de la empresa, incluyente a máquinas y equipos. Absolutamente todo se debe involucrar dentro de la prevención. Aplica para todos los centros de trabajo, si así lo tengo. Si tengo diferentes centros de trabajo, esta prevención debe involucrarme en todos los centros de trabajo. Para todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación. Si es un trabajador directo, si es un trabajador por OPS, si es un contratista, de igual forma debo aplicar la prevención. Tenemos la definición del acto inseguro, que pues lo definimos como todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un incidente. Cualquier tipo de actividad que podamos realizar y lo hagamos de forma insegura nos puede generar el accidente. Distracciones, excesos de confianza, cargar elementos de forma inadecuada, usar las herramientas de forma insegura, no inspeccionar las herramientas, todo este tipo de actividades, el no uso de los elementos de protección personal, todo este tipo de actividades me pueden generar un accidente. Entonces son definidos como acto inseguro. Es el que yo cometo aún sabiendo que está mal. Tenemos lo que es la condición insegura. Dentro de la condición insegura, pues decimos o definimos como una situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos, aspectos ambientales no controlados que pueden generar lesiones, pueden generar enfermedades laborales o pueden generar impactos ambientales significativos. Básicamente la condición insegura es mi entorno, lo que me rodea, ¿sí? Todas las condiciones de la empresa. Entonces ahí tenemos ciertos ejemplos, un paso donde no hay barandas, un derrame de alguna sustancia química en el piso o cualquier tipo de sustancia que me pueda generar una caída, cables en mal estado, pisos con derrames de fluidos, de líquidos, herramientas en mal estado, todo eso son condiciones inseguras. Dentro de la identificación de riesgos, pues tenemos extensiones eléctricas rotas, conexiones mal hechas y sin conexión a tierra. Muchas personas no tienen la conexión de 3 puntos con conexión a polo a tierra y lo que hacen es eliminarle la patica al enchufe de la conexión a tierra. Es un error bastante frecuente y un error que pues cometen los colaboradores y genera muchos daños, muchas lesiones, muchos accidentes, ¿sí? Las llaves ajustables cuando las partes de arriba sean de madera, a veces no inspeccionamos esas herramientas y los mangos de madera se astillan, nos pueden generar daño. Las herramientas de impacto como lo son los cinceles y las uñas,
Cuando las cabezas adquieren forma de hongo, tienen los bordes rotos hacia abajo. Las herramientas con mangos astillados o desprendidos. El usar un destornillador como cincel pasa mucho, es muy frecuente. Las herramientas con cinta adhesiva en los mangos, lo cual puede estar escondiendo rajaduras, y esas mismas son las que me generan lesiones en las manos. ¿Qué genera los accidentes? Los accidentes se generan por herramientas manuales inadecuadas, defectuosas, mal usadas o mal mantenidas. A veces no las inspeccionamos adecuadamente, a veces las utilizamos mal, a veces están en mal estado y no nos damos de cuenta, ¿sí? O a veces usamos herramientas que no son adecuadas para la labor que voy a realizar. Herramientas eléctricas inadecuadas, mal aisladas, sin mantenimiento y defectuosas. Herramientas mecanizadas sin guardas de seguridad, descalibradas, sin aislamientos, desalineadas, con escapes o utilizadas en el trabajo o ambientes inadecuados. He visto empresas donde están utilizando una pulidora y le han retirado la guarda y le han colocado un disco mucho más grande que la pulidora. Eso es inadmisible, son casos que nos generan accidentalidad. La guarda está ahí para protegernos de cualquier tipo de evento que pueda suceder. No está de más que el disco se parta y la misma guarda me puede cuidar a mí de que ese disco se venga hacia mi cuerpo y me genere una lesión mayor, ¿sí? Instalaciones o herramientas hidráulicas o neumáticas sin válvulas de seguridad o emergencia, inadecuadas o defectuosas. Maquinaria sin guardas de seguridad ni protección en sus puntos de operación. Maquinaria con anclaje defectuoso o insuficiente. Máquinas o equipos sin dispositivo de parada automática o parada de emergencia. Máquinas, equipos, herramientas e instalaciones sin mantenimiento. Limpieza, ajuste, lubricación o mantenimiento de máquinas o equipos en movimiento. Máquinas, equipos, herramientas con ejes desalineados o rodamientos defectuosos. Se presenta mucho que a las máquinas no les realizamos un mantenimiento preventivo, esperamos a que se dañen para hacerles un mantenimiento correctivo, y ahí es donde se genera la afectación y los accidentes, ¿sí? Todo eso me genera accidentalidad y me aumenta los riesgos. Los tipos de accidente y su tipo de lesión. Un accidente por atrapamiento me puede generar una mutilación. Un aplastamiento me puede generar heridas abiertas. Un cizallamiento me puede generar mutilaciones. Un corte me puede generar heridas abiertas. Un enganche me puede generar heridas o amputaciones. Un arrastre me puede generar laceraciones o lo que ustedes posiblemente llamen como raspones. Un impacto me puede generar cuerpos extraños. Una perforación me puede generar hemorragias. Un punzonamiento me puede generar heridas abiertas. Una fricción me puede generar quemaduras. Una abrasión me puede generar heridas leves. La proyección de los sólidos me puede generar cuerpos extraños. Pueden caer en los ojos, en la misma piel. La proyección de fluidos también puede tener contacto con mi propio cuerpo o con mis ojos, y esto también me puede generar afectaciones. Las lesiones frecuentes que pueden suceder pueden ser heridas cortantes, lesiones oculares por partículas, golpes en mano o dedos, afecciones musculoesqueléticas, heridas punzantes, amputaciones, shock eléctrico. Son las lesiones que se presentan mucho más frecuentemente por el uso de las máquinas y herramientas. Tenemos una metodología que llamamos CHA. A esta metodología se le aplica un sinfín de cosas y todas encaminadas a que esta labor no nos genere ningún riesgo. Dentro de la metodología CHA está lo que es el entrenamiento. Una persona que vaya a operar una máquina o una herramienta manual debe tener un entrenamiento adecuado para poderla manipular. No cualquier persona puede manejar una máquina. Debe haber una supervisión, debe haber alguien que esté pendiente de que la persona esté realizando su labor adecuadamente, de que no tenga riesgos, de que esté utilizando sus elementos de protección personal adecuados, de que esté haciendo la labor adecuadamente. Respecto a la contratación, nos referimos a que la contratación debe ser adecuada, se debe contratar un personal que sea competente. Por eso ahí más adelante también vemos la casilla de la competencia, ¿sí? La competencia no es una carrera, la competencia es que el personal sea competente para operar y realizar las actividades en mención.
Tenemos el mantenimiento, del cual hablábamos hace un ratico, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Es fundamental realizar mantenimientos preventivos. Tenemos un programa de formación en el cual se realizan las capacitaciones y la formación adecuada para ese trabajador, para que comprenda todo lo que son los riesgos, los peligros, las diferentes actividades que realiza y todo a lo que está expuesto en su área laboral. Entonces las formaciones son algo importante para nosotros. A veces creemos que es una pérdida de tiempo, pero realmente la formación es fundamental. Los manuales de operación, que pues a todos nos sucede que compramos una máquina o algún elemento como herramienta y lo que hacemos es botar el manual, ni siquiera ni lo leemos, o a veces lo guardamos, pero porque ahí está la garantía. Entonces es fundamental tener esos manuales y leerlos. La inspección es fundamental, una inspección de la máquina, de la herramienta, de todo. Siempre se debe hacer una inspección operacional para saber si la máquina o la herramienta están en las condiciones óptimas para trabajar. El programa de selección de los elementos de protección personal, máquinas, herramientas y demás, pues se debe seleccionar dependiendo de la necesidad. La auditoría, que ya es el proceso final, es cuando revisamos que todo esté funcionando adecuadamente. ¿Listo? Entonces existen auditorías internas que se realizan con el fin de verificar que eso esté funcionando óptimamente, y también están las auditorías externas, que son las que nos hacen las entidades como el ministerio, AREL y demás, que vienen a verificarnos que todo esté funcionando adecuadamente. El riesgo con las herramientas: el enemigo oculto puede estar en la parte mecánica de las máquinas y las herramientas, en los materiales utilizados o en la misma proyección de las partículas que nos puede generar ese accidente. Las principales causas de los accidentes tenemos: por actos inseguros, utilizar herramienta en malas condiciones, sobrecargarla en cuanto se refiere a su capacidad de trabajo, no conectar la herramienta a tierra mientras se utiliza, efectuarle adaptaciones a estas herramientas o máquinas, conectarlas a circuitos que no tienen la capacidad suficiente, reforzar fusibles de circuitos para que ellas funcionen. A veces le subimos de 10 a 30 que para que funcione bien, y no, lo que estoy generando es una afectación ahí. No inspeccionar las herramientas antes de utilizarlas para estar seguros de su buen estado, herramientas y máquinas, ¿cierto? No desconectar el cable de alimentación al hacer un cambio de accesorio, broca, disco. A veces vamos a hacer el cambio de la broca en el taladro y no lo desconectamos. Sin culpa presiono el botón y esto me genera el accidente. Con la pulidora nos pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer el cambio del disco y no la desconectamos. Sin culpa oprimí el botón de accionamiento y ahí quedé atrapado con una lesión o con un corte que me generó ese disco. Otro acto inseguro sería entregarlas para su operación a personal no autorizado o especializado, es decir, que desconozca su uso correcto. El uso de las herramientas en lugares con humedad, que me puede generar electrocución. Tirar el cable para la desconexión. Debemos ir directamente hasta el tomacorriente para generar la desconexión desde la clavija y no tirarlo desde el cable como muchos están acostumbrados a realizar. No respetar las especificaciones dadas en el manual de uso o las dadas por el fabricante, ni siquiera ni leemos el manual. Todo eso se consideran actos inseguros. Ahora, como condiciones inseguras tenemos conductores o extensiones con la aislación deteriorada, falta de contacto para conexión a tierra, falta de protección, ya sea para riesgo mecánico o eléctrico, herramientas astilladas, quebradas o sin sus aislaciones, instalaciones eléctricas deficientes, sin mantenimiento, desgaste o deterioro para su uso. El riesgo con las herramientas defectuosas: el uso de máquinas, herramientas, instalaciones o equipos para las cuales no fueron diseñadas o calculadas, es un riesgo muy alto que cometemos. La inexistencia de ayudas mecánicas para izar a sostener cargas, los equipos de izamiento de cargas modificados. Estas modificaciones nos pueden generar afectaciones a futuro. Los acoplamientos, vástagos, brocas, tornillos, mandiles o barras, o los elementos que sobresalen de los ejes o acoplamientos rotativos pueden provocarnos accidentes graves. Los motores, ejes y transmisiones constituyen otra fuente de peligro, aunque giren lentamente. Ahí tenemos ciertas imágenes donde nos muestran diferentes casos que han sucedido. Una mano que se puede ir en una polea, ¿sí?, en los diferentes rodamientos. Eso me puede generar afectaciones graves a mí como colaborador
o como quien está manipulando la máquina o la herramienta. ¿Listo? El riesgo con las herramientas defectuosas, también tenemos los resaltes y aberturas. Algunas partes rotativas son incluso más peligrosas porque poseen resaltes y pues también pueden poseer aberturas como los ventiladores, los engranajes, las cadenas dentadas o las poleas. Los elementos abrasivos o cortantes como las sierras circulares, las muelas abrasivas, las fresadoras, las cortadoras, las trituradoras, cualquier cantidad de maquinarias o herramientas que contengan estas especificaciones me puede generar una afectación ahí, me puede aumentar el riesgo. Para eso pues tenemos lo que son los elementos de protección personal. Dentro de los elementos de protección personal pues tenemos gran cantidad de guantes. En la imagen podemos observar unos de los tantos guantes que existen. Guantes de nitrilo, guantes de vinilo, guantes de carnaza, guantes de baqueta, guantes de malla, guantes de Kevlar, cantidad de guantes. ¿Listo? Los guantes pues se debe conocer las limitaciones del uso del guante y los riesgos presentes en el lugar de trabajo. Estos deben facilitar la información pertinente y complementar con las actividades formativas y la capacitación en el entrenamiento en el uso de los elementos de protección personal, que es fundamental conocer esta operación. Dentro de las recomendaciones generales, pues tenemos que el trabajo seguro con herramientas manuales es, como en otras actividades, una mezcla de sentido común, procedimientos seguros y observación inteligente. Algunas reglas de oro para trabajar con herramientas manuales son: una máquina solo debe ser asignada a una persona especializada que conozca a fondo la máquina y los riesgos de la misma. Una máquina no debe funcionar sin tener instaladas las guardas de seguridad. Se debe vigilar que el uso real corresponde al método de trabajo previsto, incluyendo el uso de protectores y prendas de protección personal. Se deben dar las normas de seguridad estrictas sobre la indumentaria de trabajo y el uso según la máquina. Usar prendas de vestir ajustadas, sobre todo en los puños y en la cintura. El pelo debe ser corto o recogido en una malla o con una gorra. No se debe fumar ni comer cerca de la máquina. No se deben usar anillos, pulseras, relojes, aretes o adornos semejantes. Esto genera mucha accidentalidad. Prohibir los juegos y las bromas. Un chistecito de vez en cuando es bueno. Dice por ahí el lema que un minuto de risa equivale a una hora de felicidad, pero tampoco es cogernos a todo el tiempo estar molestando al compañero o realizándole bromas. ¿Listo? Revisar los niveles de iluminación, revisar los niveles de ruido, aplicar lista de chequeo antes de iniciar la operación de la máquina y apagar la máquina antes de iniciar cualquier mantenimiento. Siempre que se va a realizar cualquier mantenimiento, la máquina debe estar apagada. Utilizar la herramienta para lo que fue diseñada, no utilizarla para cosas que no tienen la aplicabilidad. Cortar siempre en la dirección contraria al cuerpo. Muchas personas cortan con bisturís, cuchillos y demás hacia la dirección del cuerpo y han generado cantidad de accidentes, cortes, han generado punzonamientos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa recomendación. No operar la máquina si no cumple todo lo que está en el método CHA. Realizar el mantenimiento adecuado a la herramienta y a las máquinas. No encuñar las herramientas o reforzarlas. Entrenar y capacitar a los trabajadores en el uso correcto de la herramienta. Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos, para eso se debe usar el portaherramienta. Evitar herramientas que produzcan chispas. Utilizar los elementos de protección personal recomendados. Una pequeña concientización. Aquí podemos ver una cantidad de accidentes que han sucedido y pues miremos toda la afectación que tienen nuestras manos, ¿no? Diferentes tipos de lesiones que han ocurrido y pues esto es bastante complejo para nosotros. No se imaginan lo que es vivir sin una parte del cuerpo. Entonces es importante dar el buen manejo a las máquinas, a las herramientas manuales y operarlas teniendo en cuenta toda la información que vimos en la capacitación.
No siendo más, agradezco su participación en esta capacitación. Espero que hayan aprendido algo positivo el día de hoy y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Que estén bien.